El sonido del reloj de pared resonaba en la amplia mansión de cristal mientras el multimillonario Sebastián Delacroix se reclinaba en su sillón de cuero oscuro, con una sonrisa que mezclaba diversión y desafío. Frente a él, un niño de apenas 15 años con gafas redondas y ojos que parecían absorber cada detalle del mundo, sostenía un pergamino antiguo que parecía contener secretos milenarios. «Si puedes traducir este documento, hijo mío, te daré $1.000.000», dijo Delacroix, dejando que su risa resonara como un eco en la enorme sala. «Pero no es tan simple. No es solo un idioma, ni siquiera dos. Son 9 y cada uno guarda una pista que te llevará a la siguiente palabra, a la siguiente frase». El chico, llamado Mateo, no mostró ni un atisbo de miedo ni codicia. Había aprendido idiomas como otros coleccionan cromos: árabe, japonés, ruso, hebreo, latín, griego antiguo, alemán, chino y por supuesto inglés. Su habilidad no era solo memorizar vocabulario, sino sentir la esencia de cada lengua, comprender la emoción que llevaba cada frase y el contexto que moldeaba las palabras. «Entonces, ¿quieres jugar?», preguntó Mateo con una voz tranquila pero segura, mientras desplegaba el pergamino sobre la mesa de mármol. «Porque este no es solo un reto de dinero, señor Delacroix. Es un desafío de inteligencia, de percepción. Y yo acepto». El millonario aplaudió lentamente, disfrutando del momento, de la tensión que se tejía entre los dos. Cada palabra que Mateo pronunciaba estaba cargada de significado, cada interpretación era más que traducción, era arte, era precisión, era magia. «Empieza con la primera lengua», ordenó Delacroix, mientras los sirvientes observaban en silencio desde la distancia, temerosos de interrumpir aquel duelo silencioso de mentes. Mateo inhaló profundamente y sus ojos brillaron. La primera frase estaba escrita en un árabe antiguo con trazos que danzaban como fuego en la hoja amarillenta. Mientras sus labios pronunciaban cada sílaba con exactitud, la habitación parecía cambiar. Las paredes de cristal reflejaban no solo a los presentes, sino imágenes de antiguas ciudades, mercados llenos de aromas exóticos, minaretes que se perdían en el cielo y caravanas que atravesaban desiertos infinitos. Delacroix quedó boquiabierto. No era solo traducción, era un viaje, un despertar de memorias que él nunca había vivido pero que sentía profundamente. Mateo continuó y cada idioma revelaba un fragmento del misterio. Un poema en japonés hablaba de un samurái que protegía un secreto, un texto en hebreo narraba la ruta de un tesoro escondido. El griego antiguo describía un laberinto que solo la mente más aguda podría resolver. «Impresionante», murmuró Delacroix, mientras una gota de sudor descendía por su sien. Nadie había logrado esto antes. Nadie. Pero Mateo no se dejó impresionar por la riqueza ni por la fama del millonario. Sabía que detrás de aquella sonrisa y aquella promesa de dinero había algo más, un juego de poder, un desafío que iba mucho más allá de los billetes. Cada traducción, cada frase desentrañada, lo acercaba a descubrir no solo el secreto del pergamino, sino un misterio que había permanecido oculto durante siglos, un secreto que podía cambiar la historia, o destruirla. Mientras Mateo pasaba del ruso al latín y del chino al inglés, las palabras parecían tomar vida, flotando en el aire como susurros de fantasmas antiguos. Delacroix, por primera vez en su vida, sentía miedo, no por sí mismo, sino por lo que aquel niño estaba a punto de descubrir. «Estás jugando con fuerzas que no entiendes», dijo Delacroix con un tono que intentaba sonar amenazante. «Este no es solo $1.000.000. Es conocimiento que podría destruir imperios». Mateo sonrió levemente, consciente del peso de sus palabras y del peligro que acechaba detrás del juego. Pero no retrocedió. Sabía que cada idioma era una llave, cada frase un portal hacia algo más grande que cualquier riqueza material. Y mientras el pergamino continuaba desenrollándose sobre la mesa de mármol, el verdadero desafío apenas comenzaba, y Mateo estaba decidido a ganar, no por el dinero, sino por la verdad que aguardaba al final del laberinto de palabras y secretos. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando pasó al alemán, un idioma que en el pergamino parecía estar escrito con tinta que cambiaba de color según la luz. Cada palabra emanaba un peso extraño, como si llevara siglos aguardando ser pronunciada. Mientras la pronunciaba, los objetos en la sala comenzaron a reflejar sombras de lugares lejanos, bosques densos, castillos en ruinas, relojes de torre que marcaban horas inexistentes. Delacroix se inclinó hacia adelante con los ojos fijos, incapaz de apartar la vista de aquel fenómeno que desafiaba toda lógica. «¿Cómo lo haces?»,
Preguntó con un hilo de voz que apenas podía controlar. No era solo admiración, sino miedo mezclado con fascinación. Nadie había descifrado más de 3 lenguas de este pergamino a la vez. Mateo no respondió. Cada traducción requería concentración absoluta. El latín, con sus frases solemnes y ceremoniales, lo transportó a templos olvidados y bibliotecas donde el aire olía a polvo y secretos antiguos. Sintió que cada palabra era un ladrillo en un edificio invisible, y que ese edificio guardaba una verdad que ni Delacroix ni nadie más estaba listo para conocer. Luego llegó el griego antiguo. Mientras leía, las paredes parecían desvanecerse y Mateo tuvo la visión de un laberinto interminable, hecho de columnas marmóreas que se entrelazaban como serpientes. En su mente escuchaba voces antiguas que hablaban en tonos graves, advirtiéndole sobre trampas que solo la inteligencia podía superar. Delacroix palideció, incapaz de comprender que un niño de 15 años podía conectarse con un pasado que él ni siquiera sabía que existía. El hebreo y el árabe volvieron a mezclar sus ecos, y Mateo percibió mapas invisibles sobre la mesa. Las palabras se convertían en rutas, las frases en coordenadas. Cada idioma añadía un nivel de complejidad, y al mismo tiempo, revelaba un patrón, una lógica secreta que unía los 9 idiomas en algo mucho más grande que la suma de sus partes. Delacroix respiraba con dificultad, mientras el niño continuaba sin interrupción, como si estuviera guiado por un poder que nadie más podía tocar. El japonés, con su delicadeza y precisión, le mostró símbolos que se asemejaban a constelaciones. Cada carácter era una estrella, y al unirlos en su mente, Mateo podía ver figuras que ningún astrónomo moderno podría identificar. No era solo traducción, era navegación por un mapa que existía entre el lenguaje y la realidad. Incluso el millonario comenzó a comprender que aquel niño no solo estaba leyendo palabras, estaba descifrando un código que podría cambiar el entendimiento de la historia y del conocimiento humano. El chino, con sus tonos y su profundidad, le transmitió una sensación de eternidad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar aquel momento. Mateo entendió que el pergamino no era un simple reto intelectual, era una prueba diseñada por alguien que quería que solo la mente más aguda y pura pudiera acceder a su secreto. Cada idioma desbloqueaba un fragmento de verdad, y cada verdad traía consigo una responsabilidad monumental. Finalmente Mateo llegó al inglés final, que parecía ser la llave que conectaba todas las lenguas anteriores. Sus ojos brillaron mientras pronunciaba cada palabra con claridad absoluta, y el pergamino comenzó a emitir un ligero resplandor dorado. La sala de cristal se llenó de luz, y por un instante todo el mundo pareció suspenderse. Delacroix sintió que su corazón latía como nunca antes, sabía que aquello que estaba presenciando trascendía la riqueza, el poder y la fama. Esto, susurró el millonario con la voz temblorosa. Esto es más grande que cualquier fortuna que haya imaginado. Mateo no respondió. Su atención estaba fija en el pergamino que ahora parecía latir con vida propia. Cada idioma, cada frase, cada símbolo había revelado un patrón oculto, y el verdadero mensaje estaba emergiendo, brillante y poderoso, listo para mostrarle a Mateo algo que nadie en siglos había visto. Lo que seguía era un camino desconocido, un misterio que prometía aventuras, peligros y descubrimientos que podrían cambiar no solo su vida, sino la historia entera del mundo. El niño comprendió que aquel momento definía todo. La riqueza que Delacroix ofrecía era solo un premio trivial comparado con lo que el pergamino le ofrecía, conocimiento antiguo, secreto y prohibido, un poder que solo podía manejar quien tuviera la mente clara y el corazón valiente. Y mientras la luz dorada iluminaba la sala, Mateo dio el siguiente paso hacia lo desconocido, sin miedo, con la determinación de quien sabe que está a punto de descubrir algo que trasciende todo lo que conoce la humanidad. La luz dorada que emanaba del pergamino comenzó a extenderse por toda la sala, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia sobre las paredes de cristal. Mateo sintió como el aire se volvía más denso, cargado de un poder antiguo que hacía que cada respiración se sintiera como un ritual. El pergamino vibraba suavemente bajo sus dedos, y con cada palabra final pronunciada en inglés, parecía abrirse un portal invisible ante él. Delacroix, por primera vez en su vida, comprendió que estaba frente a algo que su dinero no podía comprar, ni su influencia podía controlar. La riqueza, los contratos y las inversiones eran triviales comparados con lo que aquel niño estaba descifrando. La emoción en sus ojos se mezclaba con temor, podía sentir la magnitud de lo que estaba por ocurrir. Mateo cerró los ojos y dejó que su mente absorbiera la totalidad del mensaje.
Cada idioma que había leído no solo revelaba un secreto histórico, sino que contenía instrucciones precisas para acceder a algo que ningún ser humano había visto en siglos. No era un tesoro físico, ni oro ni joyas, era conocimiento puro, conocimiento que podía alterar el curso del mundo si caía en las manos equivocadas. Cuando volvió a abrir los ojos, vio que las sombras en la sala se habían transformado en figuras etéreas, hombres y mujeres de épocas pasadas, sabios y exploradores que habían protegido aquel conocimiento con sus vidas. Sus miradas estaban fijas en Mateo, evaluando cada decisión, cada movimiento como si él hubiera sido elegido para continuar su legado. Esto es increíble, murmuró Delacroix, su voz apenas audible, mientras avanzaba lentamente hacia el niño. Nunca he visto nada igual. ¿Cómo lo haces? Mateo no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el pergamino, ahora iluminado con símbolos que se movían como si respiraran. Cada símbolo parecía contener una historia, un fragmento de verdad que solo podía ser descifrado por alguien capaz de entender la esencia de los idiomas y la historia que los unía. Con un movimiento firme, Mateo tocó el centro del pergamino, y una luz más intensa lo envolvió, proyectando imágenes que nadie podría describir con palabras. Vio ciudades antiguas levantarse y caer, océanos formarse y desaparecer, imperios que se alzaban y se desvanecían como castillos de arena. Comprendió que cada idioma que había leído no solo relataba hechos, sino que contenía la memoria viva de la humanidad, y que aquel pergamino era la llave para acceder a todo ese conocimiento acumulado. Delacroix retrocedió atónito mientras las figuras etéreas parecían inclinarse ante Mateo, como reconociendo que él era digno de ver lo que ellos protegieron toda su vida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa?, dijo Delacroix con una mezcla de miedo y fascinación. No es dinero lo que has encontrado, niño. Esto es poder. Mateo lo miró con calma, consciente de la gravedad de sus palabras. No buscaba poder, ni fama, ni riquezas. Solo quería entender. Cada idioma que había descifrado le había mostrado un fragmento del gran patrón universal, y ahora podía ver la totalidad del mosaico. Cada decisión, cada evento en la historia humana, cada secreto enterrado, estaba conectado, y él tenía la oportunidad de comprenderlo. Con un gesto decidido, Mateo levantó el pergamino, y las figuras etéreas comenzaron a girar a su alrededor, formando un vórtice de luz y conocimiento. Delacroix sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar, donde el tiempo y el espacio perdían su significado. Cada símbolo, cada frase que Mateo había leído, parecía resonar en el aire, creando ondas que hacían vibrar la realidad misma. El niño comprendió que lo que seguía no era simplemente un descubrimiento, sino un viaje. Un viaje que lo llevaría a lugares donde la historia, la lengua y la verdad se entrelazaban en formas que nadie había imaginado. Y mientras la luz del pergamino lo envolvía completamente, Mateo dio el primer paso hacia ese mundo oculto, donde el conocimiento antiguo y los secretos de la humanidad esperaban ser revelados. Delacroix observó, consciente de que nunca volvería a ver la vida como la conocía. Y mientras Mateo desaparecía dentro de la luz, un silencio absoluto llenó la sala, roto solo por el suave zumbido de la energía que emanaba del pergamino, recordándole a todos que había cosas mucho más grandes que el dinero, más grandes que el poder, y que solo la mente y el corazón puros podían enfrentarlas. Mateo emergió de la luz, no ya en la sala de cristal, sino en un vasto espacio que parecía existir fuera del tiempo. Ante él se extendía un panorama de conocimientos y secretos, un universo de ideas que habían sido protegidas por siglos. Cada idioma que había traducido se manifestaba ahora como estructuras vivientes, bibliotecas flotantes, mapas que respiraban, manuscritos que brillaban con sabiduría pura. Comprendió que no estaba solo, las figuras etéreas que lo habían observado se acercaron, inclinándose con respeto y reverencia, como reconociendo en él a alguien capaz de sostener la responsabilidad de aquello que la humanidad había olvidado. Delacroix permanecía atrás en la mansión, sintiendo que algo se escapaba de su comprensión. La ambición y el dinero que durante años habían definido su existencia, parecían insignificantes frente al poder que Mateo acababa de desbloquear. Podía sentir la magnitud de lo que aquel niño había logrado, no era riqueza material lo que poseía, sino la llave de la historia, la verdad de la humanidad y la posibilidad de cambiar el destino del mundo. Mientras exploraba ese espacio de conocimiento vivo, Mateo comprendió que el pergamino había sido más que un desafío intelectual, era una prueba de carácter. Cada idioma, cada símbolo, cada secreto revelado no solo exigía habilidad, sino ética, paciencia y coraje.
Él había pasado la prueba, no por orgullo ni por avaricia, sino por la pasión de comprender y proteger aquello que ningún ser humano había sido capaz de mantener íntegro durante siglos. Entonces las palabras del pergamino resonaron en su mente con una claridad que parecía provenir de todas las épocas: el conocimiento es un poder que debe guiar, no dominar. Quien lo posea, debe ser luz en la oscuridad, un faro para la humanidad. Mateo entendió que esa era la verdadera recompensa, más grande que cualquier tesoro, más valiosa que cualquier cifra que Delacroix hubiera prometido. Regresó a la mansión, llevando consigo la certeza de que su vida jamás sería la misma. Delacroix lo miró y en los ojos del niño vio algo que no había anticipado: serenidad, fuerza, y una sabiduría que desbordaba su comprensión. No había dinero que pudiera igualar aquello, ni poder que pudiera medirlo. Mateo había tocado la esencia del mundo y había regresado para enseñarle que el verdadero valor no está en lo que uno posee, sino en lo que uno comprende y protege. El millonario, conmovido y silencioso, extendió la mano. No para ofrecer dinero, sino para reconocer la grandeza de aquel niño que había desafiado los límites del conocimiento humano. Mateo sonrió ligeramente, consciente de que aquella historia apenas comenzaba. Tenía ahora un mundo entero de secretos por descubrir, una responsabilidad que trascendía generaciones, y la certeza de que su mente podía iluminar lugares donde la ignorancia y la codicia habían gobernado durante siglos. Esa noche, mientras la mansión se sumía en un silencio profundo, Mateo observó el pergamino sobre la mesa, ahora tranquilo, aparentemente inerte. Sabía que no era el final, sino el inicio de algo monumental. Cada idioma aprendido, cada secreto descifrado, había sido un paso hacia un destino más grande, un viaje que lo convertiría en guardián del conocimiento, un viajero entre mundos visibles e invisibles, un joven que podía alterar el curso de la historia sin levantar un ejército, sin conquistar un imperio, simplemente con la mente y la verdad como armas. Y mientras la luna brillaba sobre la mansión, bañando la sala de cristal con luz plateada, Mateo cerró los ojos por un instante y sonrió. Porque comprendió algo que ningún tesoro podría comprar, ningún desafío de riqueza podría igualar: el verdadero poder reside en la mente que busca la verdad, en el corazón que protege lo que es justo, y en la voluntad que se atreve a explorar lo desconocido. El pergamino había cumplido su propósito, Delacroix había aprendido su lección, y Mateo había descubierto su destino. La aventura no había terminado, apenas había comenzado, y cada idioma, cada secreto, cada palabra aún guardaba mundos por revelar. Pero una cosa era cierta: quien había leído y comprendido aquel pergamino jamás sería el mismo, y el universo entero parecía susurrar su nombre con admiración y respeto.